control A. Bueno, para continuar entonces con equilibrio de precipitación, nosotros habíamos quedado en la expresión del constante del equilibrio, la constante de equilibrio de precipitación o el producto de solubilidad en función de la solubilidad. Entonces, conociendo la solubilidad, yo puedo calcular el KPS y viceversa. Pero siempre acuérdense que tengo que colocar bien la ecuación de disociación parcial de la sal, colocarla bien, y luego, cuando en la expresión del KPS, los coeficientes se van a aparecer como los potencias, ¿no es cierto? Bueno, eso hay que tener en cuenta. Acá tenemos un ejemplo, el caso del sulfato de calcio, en este caso conocemos la solubilidad del sulfato de calcio y conociendo la solubilidad se quiere conocer la constante de producto de solubilidad. Entonces, tengo la ecuación de disociación, la ecuación de equilibrio del sólido con respecto a sus iones en solución. Conozco el peso molecular del sulfato de calcio y en este caso lo que hago yo es calcular la solubilidad molar, porque acá dice si la solubilidad del sulfato de calcio es de 0,20 gramos por 100 mililitros de solución. Perdón, tenía que haber por ahí. 0,20 gramos por 100 mililitros de solución. Entonces lo que hacemos es transformar esa solubilidad en molaridad. Sabemos que son 0,20 gramos dividido 0,1 litro, dividido la masa molar, tengo la molaridad. Conociendo entonces la solubilidad del sulfato de calcio y sabiendo que en este caso la concentración de calcio es igual a la solubilidad molar y la concentración de sulfato igual a la solubilidad molar, porque la relación de los dos iones 1 a 1, simplemente puedo calcular el KPS elevando al cuadrado el valor de solubilidad expresado en molaridad y obtengo el KPS. Lo mismo, otro ejemplo, el yoduro de plomo, yoduro plumboso o yoduro de plomo 2 en la notación de stock. En este caso yo conozco el producto de solubilidad a 25 grados, que en general los valores que tenemos tabulados, y con ese valor y aplicando bien la expresión del KPS en función de la solubilidad, yo puedo calcular la solubilidad molar. Los dos cálculos se pueden hacer. Ahora, este es el caso de una tablita donde hay muchos datos de sales insolubles que en realidad sirven para que nos demos idea, como yo les decía que el KPS nos da idea, de cuán insoluble es una sal. Acá tenemos un ejemplo muy concreto que es el sulfuro de bismuto, que tengo 1,6 por 10 a la menos 72. Estamos hablando de un producto de solubilidad muy pequeñito, es muy insoluble. Y por el otro lado, acá hay otro, en el extremo tengo el cloruro de plomo que vimos recién, con un producto de solubilidad de 2,4 por 10 a la menos 4, es mucho más grande. Entonces es mucho menos insoluble. Entonces el KPS nos da una idea de cuán insoluble es esa sal. Entonces no es un dato que no tiene significado, sino que tiene que tener significado. Acá podemos ver otro aspecto importante del equilibrio de precipitación, que es el QPS, que es el producto iónico. Sí, va a tener la misma expresión del KPS, matemática, la misma expresión de la constante del producto de solubilidad, solo que no va a ser igual a la constante del producto de solubilidad, porque tiene un valor a una determinada temperatura, depende de la temperatura, por eso es constante de equilibrio. En el caso del producto iónico no lo es simplemente el producto de concentraciones iónicas. Acá yo tengo un ejemplo de varios sulfatos, determinar cuáles sulfatos insolubles de calcio, estroncio y bario precipitarán, bueno, eso lo vuelvo acá. Cuando estas relaciones me faltó destacar, que son importantísimas, que cuando ese QPS es menor que el KPS, los iones van a permanecer en solución. Que cuando el producto iónico sea igual al KPS, vamos a estar en una solución saturada y con el comienzo de la precipitación. Y finalmente, si el producto iónico es mayor, hay una precipitación.
Acuérdense entonces, esto nos da una idea cuando trabajamos experimentalmente y estamos buscando reconocer un ion mediante la precipitación de una sal característica. Una forma de lograr que precipite es aumentar la concentración de los iones en solución, del anión o del catión, aumentar, agregar exceso. Eso es una práctica común en la parte experimental para lograr precipitar. Y eso es cuando el producto iónico que hacemos, logramos que supere el KPS. Entonces, que esa práctica experimental tenía relación con esta relación. Acá tengo un ejemplito que yo planteé, que lo hice manualmente, que es determinar cuáles sulfatos de calcio, estroncio y bario precipitarán cuando se agrega 100 mililitros de sulfato de sodio, sulfato de metal alcalino, o sea que es soluble, 5 por 10 a la menos 3 molar, a 50 mililitros de soluciones de los iones de los metales anteriores, cuyas concentraciones son 4 por 10 a la menos 3 molar. Vamos a considerar que los 100 mililitros más los 50 son volúmenes aditivos. No hay ni contracción ni dilatación de volumen. Entonces, en este caso, tenemos que el sulfato de sodio, como sal de metal alcalino, como sulfato de metal alcalino es soluble, se disocia completamente. Entonces, la concentración de 5 por 10 a la menos 3 molar de sal la tenemos en sulfato. Entonces, luego, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Planteamos los KPS, la expresión de los KPS de los tres sulfatos. Tenemos aquí el dato del KPS a 25 grados, ¿sí? Y lo que hacemos acá es calcular, corregir las concentraciones por dilución. El sulfato era 5 por 10 a la menos 3 molar, que lo vimos acá, y como son 100 mililitros de solución sobre un volumen total de 150, aplicando la formulita de dilución, que es bastante rápida, yo puedo obtener la concentración de sulfato en solución. Y también la concentración de los tres iones, que es igual, que es 4 por 10 a la menos 3 molar, están en 50 mililitros de solución sobre un total de 150. Entonces me da que es 1,33 por 10 a la menos 3. Ya tengo la concentración de los cationes en solución y del anión que agregué. Entonces, una vez que planteo eso, yo puedo comparar, digamos, el producto iónico, en este caso, el producto de la concentración de calcio por la concentración de sulfato, y verificar cuándo me acerco más a estos valores. Bien. Se los recomiendo que terminen ustedes los cálculos y calculen el producto iónico en cada uno de estos casos y lo comparen con el KPS que está tabulado. De la misma manera, acá tenemos otro ejemplo, mezclamos 15 mililitros de 0,024 molar de nitrato de plomo con 30 mililitros de disolución de 0,03 molar de cromato de potasio. La pregunta, ¿se formará precipitado de cromato de plomo? Aquí entonces, haciendo reaccionar el nitrato de plomo, que es la sal de plomo soluble, acuérdense que les dije que todos los nitratos de la tabla periódica son solubles, más cromato de potasio, que es una sal de metal alcalino, por lo tanto es soluble, acá al mezclarlas se forma cromato de plomo más nitrato de potasio. Para verificar, el cromato de plomo es una sal insoluble, pero para verificar si realmente se forma el precipitado, ¿qué hacemos? Calculamos las concentraciones al mezclar los volúmenes, las concentraciones, en este caso de plomo y de las concentraciones de nitrato de plomo, que es igual a la concentración de plomo 2 más, la concentración de cromato de potasio, que es igual a cromato, y vemos y hacemos el QPS, hacemos el producto de estos dos iones, calculamos el QPS y nos da 1,6 por 10 a la menos 4. El KPS que estaba indicado como dato en el problema es 2 por 10 a la menos 16. Acá el QPS nos da 1,6 por 10 a la menos 4, o sea que el QPS es mucho mayor que el KPS, ¿no? Presten atención, por favor, a la expresión esta de la notación científica. A la menos 16 es más chico que a la menos 4, ¿no? A veces he tenido sorpresa con algunas respuestas de los alumnos. Aquí es evidente que el QPS es mayor que el KPS y se va a formar el precipitado. Bien, vamos a lo que es el efecto ion común. Ustedes han estudiado el efecto ion común para el caso del equilibrio ácido-base. Bueno, los principios que estudiamos para equilibrio ácido-base van a servir
tanto para redox, equilibrio ácido-base, y también, ¿se acuerdan cuando analizamos los protones en la hemireacción de reducción del permanganato? Analizamos el principio de Le Chatelier. Hemos analizado el principio de Le Chatelier en los problemas cuando tenemos mezclas de ácidos. O sea que el mismo principio de equilibrio rige acá. Entonces, la presencia de una sal que contenga un ion común con las de la sustancia insoluble disminuye la solubilidad del mismo. Verifiquémoslo acá. Acá tenemos un sólido hipotético AMBN que está en equilibrio con sus iones, sus cationes y sus aniones, ¿no? Está hecha la disociación, tenemos la expresión de la constante del producto de solubilidad. Entonces dice, se añade un electrolito que contenga los iones AN- o BM+, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar el producto. Y entonces el equilibrio va a reaccionar tratando de disminuir ese incremento de producto y se va a desplazar hacia los reactivos. Por lo tanto, si se desplaza hacia los reactivos, va a aumentar la cantidad de volumen de precipitado y va a disminuir la concentración de los iones en solución. Por lo tanto, la S que veníamos viendo esa expresión, que era la concentración de los iones en solución en equilibrio con el sólido, va a disminuir. Disminuye la solubilidad del precipitado. Así, para esta concentración de Cb, para una concentración Cb cualquiera, hipotética, del catión Bm+, la solubilidad será, en este caso, menor. Si yo planteo entonces un balance de masa aquí, de la concentración del ion M+, va a ser lo que tenía antes, perdón, la concentración que tengo en equilibrio más lo que yo agregué. ¿Por qué le pongo S' acá? Eso es importante destacar. Es S' porque al agregar este ion común, este B+, esta concentración Cb de B+, generar el efecto ion común, el desplazamiento hacia los reactivos disminuye la solubilidad. Por eso es S'. Y la concentración de A va a ser M por S'. ¿Sí? Bien. Cuando yo aplico entonces la constante de equilibrio, puedo determinar, reemplazo, digamos, estas expresiones en la constante de producto de solubilidad, puedo calcular mi S', la nueva S', que va a ser menor que la S original. La S original va a ser sin agregado, la S' con agregados de ion común. Vamos a un caso concreto que siempre los ejemplos ayudan mucho. Entonces, el efecto ion común, a medida que aumenta la concentración de uno de los iones, disminuye la del otro. ¿Qué es lo que ocurre? El principio, a veces lo han estudiado ustedes muchísimo en química general. Tenemos la constante producto de solubilidad, que es una constante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo aumento la concentración de uno, el producto se tiene que mantener constante. La única forma de que eso se mantenga constante es que la concentración del otro disminuya. ¿Sí? Entonces aquí tengo el sulfato de bario, por ejemplo, ¿no? Calcule la concentración de ion bario en una solución saturada, me piden la solubilidad, solución saturada de sulfato de bario, y en una solución que contiene 0,1 molar de sulfato de sodio. Entonces yo tengo el KPS, este es un dato tabulado, 6,3 por 10 a la menos 10, tengo el equilibrio planteado, tengo la expresión del KPS, ¿sí? Entonces, en la solución saturada, yo sé que la concentración de sulfato y la concentración de bario van a ser iguales. Y la concentración de bario va a ser la raíz cuadrada del KPS, porque el KPS, la expresión del KPS en función de la solubilidad, va a ser KPS igual a la solubilidad al cuadrado, porque en este caso tengo S molar de sulfato y S molar de bario. Entonces, aquí ya directo saco la solubilidad de la solución saturada, que es 2,51 por 10 a la menos 5. Esa es sin agregar. Cuando hay un exceso de ion sulfato, porque yo le agrego sulfato de sodio, la concentración de bario se calcula a partir del KPS. Pero acá yo tengo que tener en cuenta ahora que la concentración de sulfato se modificó, porque yo agregué sulfato, tengo un ion común. Entonces, hay una cuestión, cuando planteamos el balance de masa anterior, en el balance de masa, acá tenemos que hacer tomar un criterio. Al agregar el ion común, tiende a que al desplazar el equilibrio hacia los productos, disminuye mucho la solubilidad del sulfato. Entonces, de la sal insoluble.
Entonces, en este caso, esta S' siempre se hace muy pequeña, entonces, comparada con la cantidad agregada, es despreciable. Entonces, en este caso, hice eso. Desprecié la cantidad que queda en solución y tomé la concentración de sulfato que yo agregué, en este caso, que es 0,1 molar. Al utilizar el KPS para volver a recalcular mi concentración de bario 2 más ahora fíjense, 6,3 por día a la menos 9 molar. Entonces se ha modificado mucho, porque antes era 2,51 por día a la menos 5. Ha disminuido en 4 órdenes, o sea, mucho. La cantidad de sulfato de bario que queda sin precipitar ha disminuido 4.000 veces al haber presente en la solución sulfato de